Kathy, you're good. Great. Buenas tardes a todos. Estamos aquí. Yo me llamo Catalina Barrón, Catalina pero Katy. Soy asistente legal en la clínica de asilo de Kansas City, Asylum Clinic Kansas City. Estamos aquí en combinación con AIR, Advocates for Immigrant Rights and Reconciliation, que es una asociación así aquí en Kansas City también, que da muchísima información a la comunidad y nos ayuda a extender nuestros servicios lo más posible. Hoy vamos a pasar a varios temas. Vamos a repasar quiénes somos aquí en la clínica de asilo, qué es el asilo. Vamos a platicar sobre los requisitos para aplicar para el asilo, cómo es el proceso de aplicación, cosas así. Y luego platicaremos, obvio, del proceso de aplicación y luego los procedimientos de deportación, qué significa aplicar afirmativamente versus defensivamente y qué significa estar en procedimientos de deportación. Después de repasar las cosas de la Corte, procedimientos de deportación, repasaremos cosas sobre inmigración, ICE, y sus prioridades y las prácticas que tienen actualmente, y igual compartiríamos unos recordatorios importantes sobre cómo prepararse y cómo estar preparado pues para involucrarse con ICE o si ICE llega a su puerta, cosas así. Y para terminar, tendremos unos 10-15 minutos para hacer cualquier pregunta que tenga. Les recuerdo, por favor, que las preguntas deben de ser generales sobre ya sea el proceso de asilo o el proceso en la corte y no sobre su caso individual. Si quieren platicar sobre su caso individual, lo mejor siempre será consultar un abogado local de inmigración que tenga la licenciatura para darles asesoría legal. ¿Okay? Continuamos para comenzar nuestro equipo. Como ya les dije, yo me llamo Catalina, pero Katy, soy asistente legal allí en la clínica de asilo de Kansas City. Hasta la izquierda tenemos, sí es izquierda, ¿no? Hasta la izquierda tenemos a Lía, que es nuestra interna legal, hace cuenta una alumna en práctica. Actualmente está estudiando en KU, la Universidad de Kansas, en su escuela de leyes para igual ser abogada. Y no sé en qué se quiere enfocar Lea, pero me imagino que también en inmigración. Clara, ella es nuestra directora de la clínica y es la abogada que trabaja con nuestros casos y da todos nuestros servicios pro bono, o sea, o de bajos recursos, sin fines de lucro. Y ella platicará también sobre el proceso en la corte y Lea platicará sobre el proceso de asilo. Comenzamos, Lea. Bueno, ¿qué es el asilo? El asilo es una protección ofrecida por el gobierno de los Estados Unidos y permite que el postulante permanezca adentro de los Estados Unidos legalmente y ofrece un camino a la residencia y ciudadanía estadounidense. Y el asilo es para las personas que temen persecución al regresar a su país nativo por razones que sean incluidas en las categorías protegidas, por ejemplo, raza, nacionalidad, opinión política, religión, grupo social en particular, eso significa género, identidad sexual, etc. Estas son cosas que sean importantes para tener en mente. El daño que teme el aplicante debe ser objetivo y por causa de una de las categorías protegidas, como raza, por ejemplo. Y la categoría protegida es algo que no se puede ni debe cambiar. Y el daño debe ser de un actor del gobierno o de un actor que el gobierno no pueda o no quiera controlar. Y mudarse adentro de su propio país, su país nativo, debe ser descalificada por causas de, por ejemplo, seguridad. Entonces, solo para explicar un poquito más, por ejemplo, la relocalización interna significa que si yo soy mexicana de Sinaloa, tengo que también comprobar que no simplemente puedo mudarme a Guanajuato y estar a salvo. Tengo que comprobar que en todo México no hay lugar donde yo pueda vivir, donde yo esté segura. Gracias. Y solicitando el asilo, solo se puede solicitar asilo si ya está físicamente adentro de los Estados Unidos.
es decir, ya estando adentro, o cuando llegue a un puerto de entrada, por ejemplo, la frontera de los Estados Unidos. Puede solicitar asilo independientemente de su estatus migratorio, es decir, sin visa o con visa, da lo mismo. Y solo se le considera que tiene una solicitud de asilo cuando se entregue el formulario de I-589 frente a la corte o a USCIS. Y también incluimos esta distinción del formulario específico que se tiene que entregar porque mucha gente dice, yo llegué a la frontera y yo les dije, yo tengo miedo de vivir en mi país nativo, yo vengo huyendo de X país por estas razones y consideran ya apliqué para el asilo. Pero técnicamente no ha aplicado formalmente para el asilo hasta que se entregue ese formulario, ya sea en frente de un juez o, bueno, frente a la corte o frente al USCIS. Y también hasta que han aceptado su aplicación. Sí. Tiene que recibir el recibo. Aceptada, Si sí, está cierto. Bueno, debe solicitar asilo en el transcurso de un año desde su última entrada a los Estados Unidos. Si lleva más de un año, tendrá que demostrar que hubo un cambio que afecta su elegibilidad para el asilo o que existen circunstancias que le evitó entregar su aplicación dentro de un año. Y en agosto del 2020 hubieron unos cambios. Antes podía aplicar para un permiso de trabajo o un EAD después de juntar 150 días en su reloj de asilo. El reloj de asilo comenzaba el día que entregó su aplicación y paraba cuando había algún retraso causado por el aplicante. Por ejemplo, trasladar su corte a otro estado. Ahora, un retraso similar es suficiente para rechazar la aplicación de permiso de trabajo. También aumentó el plazo de tiempo en el que será elegible para un permiso. Ahora tiene que esperar un año completo después del día que se entregó su aplicación de asilo. También cambió la elegibilidad dependiendo en la forma de entrada. Ahora solo serán elegibles los que se presentan y entran por un puente de entrada. Ya no es requerido que las aplicaciones para un permiso sean procesadas dentro de 30 días y el permiso es válido por solo 2 años y no es elegible para renovación. Bueno, con tantas cosas significa que es mucho más difícil agarrar este permiso de trabajar por parte de su caso de asilo en este momento. Desafortunadamente han hecho tantos cambios para hacerlo más difícil pedir permiso y para trabajar legalmente en Estados Unidos. Sí, si hay preguntas, por favor, póngalos en el chat. Ahora voy a explicar que hay dos maneras de pedir asilo. Depende en su situación, depende en su caso. Hay aplicación afirmativa. Esta es en frente de la Oficina de Ciudadanía. Estás pidiendo asilo por la Oficina de Ciudadanía porque no estás en proceso de deportación ya. Por ejemplo, hay gente que vienen aquí con visa turista o visa estudiantil y no pueden regresar a su país porque ya hay guerra, por ejemplo, o circunstancias en su país que no puedes regresar. Puedes pedir asilo en frente de la Oficina de Ciudadanía. Es un caso afirmativa. Vas a entregar su aplicación y el segundo paso es tener entrevista en la Oficina de Asilo. Hay dos cosas que puede pasar. Puedes ser aprobada su caso y ya tienes aprobación, tienes éxito con su caso y ya vas a tener la oportunidad de pedir un green card por parte de su aprobación. El otro
circunstancia que puede pasar es, estás referido a la corte. Si no ganas, si pierdes tu caso, tienes que proceder en frente de un juez y tienes la oportunidad de pedir asilo en frente de un juez. Esto pasa, esto se llama la aplicación defensiva. Es en frente de la corte. El primer paso es orden de apariencia, se llama NTA en inglés. Y estos documentos significa que la persona va a seguir en frente de un juez para defenderse contra la deportación. Y una manera de defenderse contra la deportación es pedir asilo. Hay también otras defensas disponibles y la abogada o el abogado que la persona tiene va a revisar a todas las posibilidades. Pero asilo es una de las posibilidades para defenderse contra la deportación. Y usualmente el primer paso, como dije, es los abogados de ICE van a meter su NTA a la corte para empezar el proceso. Y la persona va a tener una audiencia de calendario maestro. Es el primer audiencia cuando la persona tiene que presentarse en frente de un juez para explicar su nombre, quién es su identidad y también si tienes abogado o no. Si tienes abogado y también si tienes asilo ya metido, es posible que el juez va a ahorrar, lo siento mi español, va a darle una fecha para su audiencia individual. Esta audiencia es la audiencia donde la persona tiene la oportunidad de presentar su caso de asilo. La persona puede presentar su evidencia, todo su caso, su testimonio. Y el juez va a decidir si vas a recibir el asilo o no. Entonces, procedimientos de deportación, usualmente hay 2 calendarios maestro y puedes ir sin abogado y solicitar más tiempo para seguir uno. Si no tienes abogado, no debes faltar su primera audiencia porque no tienes abogado. Tienes que presentarse en frente del juez y explicar que ya todavía no tienes abogado y quieres más tiempo. Si uno no se presenta a cualquier audiencia en frente del juez, la persona recibirá una orden de deportación en ausencia. Katy, ¿tienes algo? No, solo quería mencionar que el calendario maestro, si puedes repasar un poquito más la diferencia entre el calendario maestro y la audiencia individual, simplemente porque no tenía las definiciones puestas, solo tenía el gráfico. Entonces, si gustas, nomás volver a explicar cuál es la gran diferencia entre el calendario maestro y la audiencia individual. Uh-huh. Los calendarios maestros son los audiencias preliminares, son las audiencias para hacer su pleadings, entrar en frente del juez si quieres, qué tipo de defensa vas a presentar. Si vas a luchar contra la deportación o si, por ejemplo, vas a pedir salida voluntaria y nada más quieres regresar a su país voluntariamente. Eso también puedes explicar al juez, pedir al juez para la salida voluntaria. O si quieres luchar contra la deportación y quieres pedir asilo. Estas son las cosas que tienes que hacer en las audiencias preliminares. La audiencia individual es como el trial. Es la audiencia final en frente del juez y tienes que presentar toda la evidencia que tienes. Y si tienes abogado, este abogado va a presentar su caso también. Va a hacer un resumen de su caso para entregar al juez explicando por qué califiques por asilo.
y explicando la evidencia que tienes que va a ayudar en su caso. Si no ganas en frente del juez, tienes la oportunidad de apelar el caso. Y apelar significa pedir otro juez revisar la decisión de la corte principal. Y si no ganas en la corte principal, la corte de migración, es más difícil ganar su apelación, pero vale tener un abogado revisar el caso para ver si hay razones para pedir apelación. Por ejemplo, por lo menos le da más tiempo en su caso, pero hay muchas razones que gente deciden de apelar y usualmente necesitan un abogado. Es casi imposible apelar un caso sin un abogado, pero es posible presentar su caso solo en la Corte de Migración, pero siempre ayuda uno mucho tener abogado ayudándole, porque es muy difícil, hay muchas reglas, hay mucha información, es muy complicado este parte de la ley. Es muy difícil entender cómo presentar el caso para ganar. Por eso siempre digamos que es mejor tener un abogado, siempre. Y recuerde, cualquier formulario, solicitud, actualización que entregue en la corte también se tiene que entregar una copia al ICE. ICE son los abogados del gobierno. Tienes su abogado o si no tienes abogado vas a estar presentando su caso y entregando toda la evidencia que tienes al juez, a la corte. Pero cualquier cosa que entregues a la corte tienes que también dar al gobierno. Ellos tienen que tener copia. También con algo sencillo como cambiar su dirección, es importante servir los formularios a la corte, pero también tienes que servirlos al gobierno también. Ok, creo que... Voy a regresar poquito porque no repasamos en más detalle la orden de apariencia. Ok. Si gustas, también Sí. vamos a repasar esto. Ok, la orden de apariencia es este documento. Aquí hay una foto de un ejemplo. Y este documento explica los cargos que el gobierno está tratando de prove against you. Comprobar en Comprobar su contra. en su contra. Entonces, ¿Okay? si estos 4 cargos son verdad, significa que eres deportable. Si todo esto es verdad, significa que tienen mérito para ponerte en procedimientos de deportación y es eso mismo lo que comienza cuando se entrega este documento a la corte. Exacto, gracias. Y usualmente hay 4 alegaciones contra una persona. Primeramente, tú no eres un ciudadano de los Estados Unidos. Segundo, tú naciste y eres un ciudadano de otro país, cualquier país. Y 3, tú entraste a este país en tal fecha y en tal lugar. Y 4, entraste sin permiso del gobierno. Esto es un ejemplo de una notificación contra una persona que cruzó la frontera ilegalmente, que no tenía permiso de cruzar. También hay gente que cruzan legalmente con visa, pero la visa ya no tiene validez y la persona no salga. La persona está en los Estados Unidos y no tiene visa con validez. Vigente. Ajá. Vigente. Entonces, vigente. Eso, si por alguna razón entras, como ya nos mencionó Clara, que puedes entrar de muchas maneras a los Estados Unidos y aún así pedir el asilo o aún así terminar en procedimientos de deportación. Entonces, si por ejemplo llegas con una visa de turista que dura nomás los 90 días y al año y medio aún no te vas, es posible que ICE te venga a entregar un documento de apariencia como este y significa que ahora estás en procedimientos de deportación porque no saliste en el tiempo adecuado con la visa que tienes o tu visa ya caducó. Entonces, esto es el documento que tienes que contestar en frente del juez si vas a
negar los cargos o vas a admitir los cargos. Y esto depende en cómo, qué dice su abogado. Tienes que decidir con su abogado cómo vas a entrar your plea. Si vas a admitir culpa o denegar la culpa, sí es cierto. Sí, sí, ok. ¿Hay algo más sobre la notificación? Creo que la notificación ya está. Yo creo que algo muy importante es, nomás para explicar más en detalle, porque aquí tenemos toda la información importante redactada, ¿no? Acá estaría su número de extranjero, que es su número de identificación con inmigración y con la Corte de Inmigración, que también se le llama el número A o el A-number. Responde, aquí estaría el nombre también de la persona, a quien se le está entregando el documento, su dirección, y luego hasta abajo estaría la fecha de su audiencia, si es que ya tienen algo programado. Pero usualmente no. Usualmente aquí donde dice fecha y hora, no salga la información y es muy común que la persona recibe este documento, pero no tiene nada. Usualmente va a tener el corte donde está metido su caso, por ejemplo, Kansas City Immigration Court, pero no va a tener la fecha ni la hora. La persona tiene que esperar por una otra notificación que tiene la información sobre la audiencia. Y es muy importante que una persona que está en proceso de deportación siempre está chequeando para si llega algo por correo y también puede chequear por teléfono o por computadora con su número A para no faltar esta primera audiencia y no recibir una orden de deportación en ausencia. Un detalle bien rapidito que nos faltó en esta parte fue, y que a mí se me hace que es un detalle súper importantísimo, especialmente porque ya explicamos la diferencia entre el calendario maestro y las audiencias individuales. Clara nos explicó que en la audiencia individual es donde en verdad se recomienda tener un abogado a su lado para poder ayudarle con su testimonio, ayudarle a presentar evidencias, etcétera. Pero lo más importante de esto, en mi opinión, es que si aún no tienes abogado, no hay ninguna audiencia a la cual no te debes de presentar simplemente por no tener abogado, porque como ya nos explicó Clara, te darán una orden de deportación en ausencia. Entonces, si vas, aunque sea la última, tu tercera, tu cuarta audiencia frente a la corte, no te pueden deportar allí mismo, aunque sea el día que el juez te diga, rechazo tu aplicación, perdiste, bye, no te doy asilo. Perfecto, no te pueden esposar y arrestarte y deportarte allí mismo. Simplemente todavía tienes los 30 días para entregar tu notificación de apelación ante la corte. Y todos tenemos ese derecho para apelar esa decisión, que significa que no nos pueden deportar sin darlos esos 30 días para decidir si vamos a apelar o no. Yo sé que a mucha gente le detiene ese miedo, no, es que es mi última audiencia y si pierdo me van a deportar, pero no lo pueden deportar de allí mismo. Y ahora creo que todavía cuesta como $110 para apelar, pero en los días últimos de Trump trataron de cambiar el gasto de apelar a algo muy caro, más de $1,000. Entonces quieren hacerlo más difícil para la gente apelar. Y hemos visto durante las últimas 3 y 4 años, cada cosa con asilo ha sido más caro, más difícil, más tiempo. Tenemos que tener más evidencia. Cada paso de pedir asilo ya es más difícil y por eso hay algunos casos que casi son tan difícil ganar que la gente dice, si hay cualquier otro remedio que pueden pedir en vez de asilo, deben pedirlo, porque asilo ya en muchos casos es algo bien difícil ganar, desafortunadamente. Y estamos esperando con mucha esperanza que durante ahora con nueva presidente que vamos a ver cambios en este área de la ley, pero cambios vienen demasiado lentamente por
por gente como nosotros que están tratando de ayudar a la gente ahora. No queremos esperar, pero estamos esperando por cambios buenos en esta área de la ley. Entonces, han implementado otros cambios en la programación de audiencias para los casos no detenidos con representantes legales. Esto es otro cambio en la corte. Y en casos que gente que no son detenidos, no afecta a los que están detenidos en cárcel de inmigración o si están en custodio del gobierno. Pero los que están, que han salido de detención en la frontera, por ejemplo, y ya están viviendo en la comunidad, si tienen su audiencia y si tienes abogado y el abogado entra su apariencia más de 15 días antes de su audiencia, afecta su caso. Lo que va a pasar es el juez usualmente va a cancelar la primera audiencia. Y en vez de tener la primera audiencia, vas a recibir un orden que dice que tienes que entregar todos los, all of your pleadings. ¿Cómo se dice pleadings? Los pleadings. Yeah. Una traducción exacta no sé, pero esencialmente admitir culpa, ¿no? Yeah, you have to admit or deny. Y también tienes que entregar todas las defensas que tienes contra la deportación. Y usualmente tienes muy poco tiempo. Por ejemplo, 45 días después del orden. Entonces es muy rápido porque preparar un caso de asilo necesitamos tiempo. Tenemos que tener tiempo para hacer, para entender la historia de qué pasó en su país, por qué saliste de su país, por qué tienes miedo de regresar, qué tipo de persecución sufriste. Tenemos que tener tiempo de hacer un testimonio que tiene todos los detalles y también para ayudar a la persona en entender cómo presentar su caso en una manera para ganar, cómo presentar su caso en una manera de que Convencedora, ¿no? Que convenzca al juez, porque no es solo, sí, no es solo eso. Y yo creo que también muchas de las personas también por eso nos beneficia muchísimo tener un abogado sí. que conozca los requisitos y sepa. Porque hay tantos requisitos y para ganar tienes que presentar evidencia de cada requisito de asilo. No es suficiente tener solamente el temor de regresar. Tienes que tener, y cada elemento de asilo tienes que presentar y tener evidencia. Entonces, esto toma tiempo, pero en estos cambios recientes, la persona no va a tener tanto tiempo de preparar su caso. Y también tenemos la esperanza que la Corte va a regresar a los procedimientos que tenían anteriormente, pero no sabemos. En este momento es el proceso que tenemos. Entonces, tienes que consultar con su abogado y decidir cuál es la mejor opción para su caso individual, porque hay muchos factores que pueden afectar cómo vas a ir a su primera audiencia, si vas a ir con abogado o no con abogado. Tienes que hacer una decisión informada, ¿ok? Y la Corte de Inmigración sigue cerrada para casos de gente no detenida por causa de COVID, pero puede reabrir en cualquier momento. Y esto es otro factor que tenemos que siempre estamos pensando, ¿cuándo vas a tener la audiencia realmente? Porque tienes audiencia programada en una fecha, pero si vas a seguir con la audiencia, quién sabe. Y cada 2 semanas, usualmente cada 2 semanas, los abogados reciben un correo electrónico que dice que ya está cerrada la corte por 2 semanas más o por un mes más.
Y siempre tenemos que avisar a los clientes si la audiencia ya está cancelado y van a programarlo como en 6 meses o en un año. Y hay gente que quieren presentar su caso, quieren tener su audiencia, pero no tienen la oportunidad porque está cerrado el corte. Entonces puede ser bueno por unos y malo por otros. Pero en este momento sigue cerrado hasta el 19 de marzo. Perfecto. Ya nos mencionó Clara de cómo mantener nuestra dirección actualizada y que, por ejemplo, los abogados reciben notificación de cuándo va a volver a abrir la corte. Algo súper importante que vemos mucho y que yo creo que no suficiente gente sabe y no suficiente gente advierte a la otra gente, un notario o un abogado, o sea, ¿qué es la diferencia y qué significa aquí en los Estados Unidos? Mi familia es de México y en muchos países, también otros países latinoamericanos, hay este entendimiento que los notarios son una persona con licenciatura, es una persona como con mucho poder, ¿no? Un notario. Aquí en los Estados Unidos es, yo digo que más fácil ser notario, y un notario público significa que da fe el notario que esta persona que está firmando es la persona que dice ser. Y eso es todo. Un notario no es un abogado. Un notario no tiene licenciatura para practicar frente a la corte, no tiene la experiencia para dar consejo legal ni el permiso de lo que le llamamos el Bar Association, que es quien monitora todos los abogados de los Estados Unidos, ¿verdad? Y quién tiene licencia, qué tiene licencia vigente, quién no tiene ninguna queja, cosas así. Los notarios no tienen acceso a esa información y los notarios no son abogados. Si una persona pudiera identificarse como un abogado, lo haría. Entonces, si una persona dice, no soy abogado, soy notario, significa que lo único que ocupas escuchar es no soy abogado, que significa que esa persona no debe de estarte dando consejo legal, asesoría legal, no debería de estar analizando tu caso y dándote respuestas de cómo proceder con tu caso, porque no es un abogado. Mucho cuidado con representantes legales que dicen que no admiten tener licenciatura y no se identifican como abogados, pero sí les cobra por sus servicios migratorios. Hemos visto lamentablemente mucha gente que ha caído víctima a estos tipos de no sé, de injusticias, ¿no? Entonces, ejemplos de servicios por los cuales nunca debe de pagar. Por ejemplo, confirmar su número de extranjero, su número A. Si llama a la corte, usualmente se lo pueden dar, o si va en persona, le pueden verificar su número A. Para verificar su próxima fecha en la corte, igual no debemos de pagar. Es un proceso súper simple para confirmar nuestra próxima fecha de corte. Aquí les dejé el número de teléfono. Es un número 1800, que significa que es una línea automatizada, que pueden llamar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, usando su número de extranjero, su número A, que está en cualquier documento que tenga de su caso, y verificar su próxima fecha de la corte. Actualizar su dirección o trasladar su corte de una corte a otro. Por ejemplo, yo vivía en Miami, estaba en procedimientos allá y ahora me vine a Kansas City para vivir con una prima. Perfecto. Tengo que notificarle a la corte y a migración de que ahora vivo acá, para que sepan a dónde mandar cualquier actualización de mi caso. Esto es un servicio que cualquier abogado ofrece, y también muchos notarios, y cobran 500,000, no sé cuánto, pero cualquier cantidad que cobren es mucho. Porque también existe la opción de entregar este formulario por su propia cuenta. No tiene que ser un abogado o una persona registrada con la corte que lo entrega. Puede ser cualquier persona que entrega este formulario. Igual nosotros en la clínica de asilo ofrecemos este servicio gratuito. Verificar los días en su reloj de asilo. Como mencionó Lea, el reloj de asilo ya no se usa para la gente que aplicó después del 24 de agosto. Pero si usted entregó su aplicación de asilo antes del 24 de agosto, lo más probable es que aún tiene un reloj de asilo y puede confirmar cuántos días lleva ya juntados en su reloj de asilo, igual llamando al número 1800 y siguiendo los pasos. Y le da, creo que es la opción 3, ¿verdad, Clara? 2. La opción 2 que te dice, y la opción 1 es la que te dice tu corte, y la opción 2 es la que te dice los días en tu reloj.
Entonces, si un notario te ofrece, vamos a ver si ya eres elegible y te quiere cobrar $500 para ver si ya tienes suficientes días en tu reloj, súper importante que sepamos que hay una manera de verificarlo nosotros mismos. Más actualizaciones sobre las pólizas actuales. Las prioridades de ICE, que significa la gente que ICE está persiguiendo más, la gente que ICE está buscando más que a nadie. Acaba de salir una nueva publicación sobre los requisitos de la gente que va a ser priorizada por ICE y salió el 18 de febrero, o hace poco, muy poco. Esencialmente extendió la definición de seguridad pública para poder considerar más gentes como prioridad. Que son malas noticias, ¿no? Significa que más gente es más justificado para arrestar a más gente, más tipos de gentes. Se eliminó el requisito de libertad reciente, que significa que ICE puede priorizar a cualquier persona con convicciones, aunque actualmente no tenga ningún cargo pendiente. Entonces, previamente era, creo que 2 meses. ¿Is that right, Claire? Creo que sí eran 2 meses que tenía que tener un cargo todavía pendiente, un caso todavía abierto con la corte, para que ICE podría decir que es un reto a la seguridad pública y arrestar. Ahora puede ser cualquier persona con cualquier convicción en cualquier momento. Agregó detalles también sobre las pandillas y participación en ellas. Estimamos que esto aumentará el enfoque en los jóvenes masculinos, ya sean morenitos. O sea, tenemos muy bien entendido que simplemente será un esfuerzo para poder enfocarnos en los jóvenes masculinos, que lo que se le llama racial profiling, ¿no? Así como lo tuvieron en New York. Y otra cosa es que permita a ICE que continúe arrestando a aquellos que no califican como prioridad, siempre y cuando tengan aprobación del director de ICE local. Bueno, yo no tengo actividad criminal, yo nunca he sido pandillero, yo no tengo ninguna convicción, yo no soy prioridad. Pues ICE puede determinar que cualquier persona puede ser prioridad siempre y cuando convenzcan a su director local que haga una excepción para usted, que significa que esencialmente cualquier persona puede ser considerada una prioridad por ICE, si toman los pasos adecuados. Entonces, actualmente las 3 categorías que son prioridad para ICE es seguridad nacional. Esto casi no le aplica a la mayoría de la gente, pero es posible que sí. Se refiere a la gente que hay sospecha como espía, terrorista o riesgos de seguridad nacional. Seguridad fronteriza se refiere a cualquier persona que haya entrado sin inspección, cruzando río o muro, o que haya intentado entrar por un puente de entrada, pero con documentos falsos. Y esto se aplicó después del 1 de noviembre del 2020. También está la categoría de la seguridad pública, que es la que ya estaba explicando un poco. Se refiere al historial criminal y el riesgo actual a la comunidad. Afectará a quienes ICE percibe como un riesgo a la comunidad y haya sido condenado de un delito grave o haya participado en pandillas criminales o tenga una convicción relacionada con pandillas. Significa, como ya les dije, ICE tiene que percibirlo como un riesgo a la comunidad, que ya platicamos porque es problemático. ICE acostumbra manipular estas definiciones para poder arrestar la más gente posible, que es algo muy lamentable, es algo que mucha gente como el ACLU y muchos abogados por toda la nación están peleando contra los arrestos no justificados por ICE. Más información sobre ICE. Los oficiales de ICE muchas veces no se identifican adecuadamente y se visten en ropa regular o casual o con un chaleco policía, de esos negros que dicen police atrás, aunque no sean policías. Y eso lo hacen, ellos saben lo que hacen, eso lo hacen para que la gente los vean con confianza o la gente diga, este es un problema de seguridad o el policía está haciendo eso. Pero en verdad, inmigración no es policía y no es de seguridad. Otra cosa, ICE no tiene ninguna obligación a ser honestos. No tienen obligación. Entonces, muchas veces mienten para recibir la información que quieren. Y como ya les mencioné, pueden manipular las definiciones de actividad criminal o actividad en pandillas como mejor les sirva a ellos. Entonces, si ellos te dicen, no, esta persona es un criminal, esta persona es muy peligrosa, muchas veces ICE miente o
exagera para que la gente coopere con ellos. Súper importante que nunca compartamos información personal o ubicación de otros detalles con ICE. No debemos contestar ninguna pregunta o platicar con la policía o con ICE sin un abogado presente. Y nunca dejen entrar a su carro o a su hogar a buscar o a platicar sin una orden firmada por un juez. Súper importante, como ya les mencioné, ICE muchas veces miente, dice, no, es que, especialmente ahorita que estábamos con mucho frío, se imagina, llega un agente de ICE a su puerta y dice, no, es que tengo frío, podemos platicar adentro. La respuesta es no, y le cerramos la puerta, porque no tenemos nuestro abogado junto y no vamos a contestar ninguna pregunta sin el abogado presente. No tiene ninguna obligación a cooperar con ICE de ninguna manera. Una orden firmada por un juez, ICE nunca la tendrá. Bueno, usualmente no la tiene. Una orden firmada por un juez usualmente la tiene un policía y está relacionada con una investigación más grande, ¿no? Entonces, esto, aunque dice warrants, que significa que es un permiso para entrar a su casa, un warrant es un warrant de deportación, que significa que tienen el permiso del gobierno de la seguridad nacional para deportar a una persona, mas no significa que tienen permiso para entrar a su casa o entrar a su carro. Al contrario, una corte para poder buscar en su carro o en su casa tiene que estar firmado por un juez y vendrá de una corte distrita, no una corte de inmigración. También les queremos recordar que lo más importante es tener un plan. Nunca podemos, si por alguna razón se les olvida todo, llega ICE y usted les cuenta todo y por alguna razón, Dios no lo quiera, los llegan a arrestar y detener en inmigración o cualquier lado. Este es un recurso muy importante que fue desarrollado aquí localmente que se llama Cuidémonos KC. Y les da un plan de acción, o sea, tiene toda la información que se requiere, cosas que uno ni piensa, pero por si en algún momento tiene una emergencia, quién va a cuidar a sus niños, dónde van a la escuela, cuál es el código para entrar a su casa, o sea, cosas que uno ni piensa, pero que sí se ocupará si por alguna razón de la nada lo arrestan y no está disponible para proceder con su vida cotidiana. Y yo creo que con eso ya terminamos y vamos a abrir para cualquier pregunta que tengamos. Yo creo que Carla ha estado cuidando cualquier pregunta que haya entrado por Facebook o por la opción de mensajear por aquí, por Zoom. Clara, ¿qué opinamos? Si no hay preguntas y podemos usar el video si hay más tiempo y no hay preguntas también. Ok. Depende. Carla, ¿tenemos cualquier pregunta por el chat? No puedo ver. No, por el momento no hay ninguna pregunta. Ok. Tal vez usamos el video. Ok. Si quieres hacer la introducción y explicar por qué queremos compartir este recurso con la gente. Sí, entonces, cuando platicó Lea un poco sobre los detalles a considerar y también Clara mencionó los elementos del asilo, tenemos que considerar qué tanto detalle le tenemos que dar al juez para en verdad convencerlo de que el regreso a su país nativo no es una opción para usted. Entonces, tenemos este video que dice que, le decimos el video de la manita, ¿no? Dice que su caso está en sus manos y le da una muy buena explicación sobre el tipo de detalle que se ocupa para poder ganar un caso o tan siquiera llenarlo y entregarlo. Sí, podemos ver todos el video. Sí. Perfecto. Maybe. Cualquier persona que tenga miedo de regresar a su país de origen porque le hicieron daño en el pasado o puede sufrir maltrato en el futuro, puede aplicar para asilo en los Estados Unidos.
El asilo es una protección legal muy importante que provee estatus legal y evita la deportación de personas cuyas vidas corren peligro en sus países de origen por ciertos motivos de protección. A través de este video le mostraremos una herramienta mental muy útil para empezar la preparación de presentar su solicitud de asilo. Recuerde esto, su caso está en sus manos. Memorice estas 5 preguntas y asegúrese que su aplicación de asilo, evidencias en apoyo de asilo y testimonio respondan a estas 5 preguntas de una manera detallada. Al hacer esto, usted estará cubriendo 5 de los elementos importantes para un caso de asilo. ¿Qué? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Policía? ¿Otro lugar? ¿Qué? El primer elemento de un caso de asilo es el qué, o sea, si usted sufrió algún daño o amenaza. ¿Qué fue el daño o amenaza que sufrió? ¿Qué pasó en su país que le forzó a huir? ¿O qué teme que pueda sufrir en el futuro? La ley de asilo solamente reconoce daños graves que pueden ser considerados como persecución. Existen varias formas de persecución. En general, un acto de persecución es un acto que pone en peligro la libertad, salud o vida de una persona. Generalmente, es más fácil demostrar que un acto se debe considerar como persecución si le pone en peligro de inmediato. Normalmente, no es suficiente decir que hay mucha violencia en su país. El daño o amenaza tiene que ser un daño o una amenaza en contra del individuo que está buscando asilo. ¿Qué le pasó a usted o a sus hijos u otros parientes? ¿Quién? El segundo elemento es quién. Hay que explicar quién cometió el maltrato o persecución en contra de usted, quién le amenazó con maltratarle o perseguirle, o quién teme que le pueda agredir o amenazar. Por eso, es importante explicarle al juez quién le amenazó o quién le hizo daño y demostrar que la situación que le hizo huir es grave. Si no sabe precisamente quién le dañó o quién le amenazó, usted debe pensar en quién cree que fue responsable del maltrato. No es suficiente decir que todos saben que una persona es peligrosa. Al juez eso le va a sonar como un chisme. Puede ser difícil, pero si puede, dé ejemplos específicos de situaciones en las cuales la persona o el grupo que le persiguió le hizo daño a otra persona o a otra gente. ¿Por qué? Terceramente, hay que explicar por qué. ¿Por qué le escogieron a usted? ¿Por qué piensa que le maltrataron o que le van a hacer daño a usted en el futuro y no a alguien más? Si le hacen daño a otras personas, ¿qué identidades o características tienen en común? Claro, no podemos saber qué es lo que piensa la persona que nos quiere hacer daño, pero muchas veces se puede tener una idea de los motivos o razones que otros tienen al hacerle daño a alguien más. ¿Por qué le vieron a un blanco? ¿Por qué quisieron hacerle daño a usted? Es importante evaluar si el por qué, o sea, la razón por la cual hicieron daño específicamente a usted, tiene algo que ver con su identidad. Cada uno de nosotros, como seres humanos, somos únicos y por eso existen muchas características de nuestro ser que no podemos cambiar. Cosas como nuestra raza, religión, nacionalidad, opinión política y otras características importantes, cuales no se pueden o no se deben obligar a cambiar y que nos apartan como un grupo de personas del resto de la sociedad. Características únicas como la orientación sexual, el género, la nacionalidad, la clase social, la edad o cosas como la afiliación a pueblos indígenas, la opinión pública o profesión. A veces nosotros mismos no nos identificamos como ser parte de algún grupo de la sociedad, pero tal vez en los ojos de otros sí lo somos. Policía, gobierno. El cuarto elemento para ganar un caso de asilo es demostrar si la policía o el gobierno puede protegerle del daño o si pueden controlar a quien quiere hacerle daño. Si la policía o miembros del gobierno fue quien le hizo daño, debe explicar esto. O en algunos casos es una persona o un grupo no asociado con el gobierno que le amenaza o le hace daño y esa persona o grupo son lo suficientemente poderosos en su país que nadie les puede parar. Si la policía o el gobierno no pudieron haberle protegido, tendrá que explicarlo. Y como siempre, es importante explicar cómo sabe eso. No es suficiente decir que la policía no ayuda a nadie.
aunque eso sea verdad. El juez va a necesitar saber cómo es que usted sabe que la policía no le hubiera protegido. ¿Pidió ayuda? ¿Conoce a alguien que ha pedido ayuda en el pasado? ¿Sabe que esos individuos están cooperando con el gobierno en alguna manera? ¿Ha visto en las noticias que alguien pidió ayuda de la policía? ¿Qué pasó? Dar ejemplos específicos ayudará a demostrarle al juez que su caso legal no se basa en rumores o en chismes, sino en sus experiencias. Otro lugar. El quinto elemento del asilo es la reubicación. Si uno está pidiendo asilo en los Estados Unidos, se supone que esa persona no tiene la posibilidad de vivir con seguridad en ningún otro lugar en su país. Si está huyendo de un país grande o un país pequeño, tendrá que explicar al juez por qué no hubiera sido razonable mudarse a otro lugar dentro del país del cual huyó. Si la persona o el grupo que quiere hacerle daño hubiera podido encontrarla en otro lado, tendrá que explicar por qué piensa así. Si no hubiera sido posible mudarse por otras razones, por ejemplo, no habría trabajo, no tendría manera de irse al lugar, o porque usted sospecha que usted correría riesgo en otras regiones, tendrá que explicarle estas cosas al juez también. Esta cuestión es más complicada para individuos de países grandes como México o Brasil, porque le parece al gobierno estadounidense que hay más posibilidad de reubicarse y encontrar un sitio seguro donde vivir. Cuando usted esté testificando, no generalice. Relate su historia de manera muy detallada, como si fuera una película o una telenovela, comenzando con el primer incidente, explicando detalladamente el peor incidente y terminando con el último incidente. Recuerde que las audiencias de asilo son completamente confidenciales. Esto significa que el gobierno estadounidense no compartirá nada de lo que usted le explique al juez de migración con otras personas, tanto en los Estados Unidos como en cualquier otro país. Es muy importante que usted le relate información detallada al juez. El omitir información importante puede ser un problema para tener éxito en casos de asilo. Recuerde solamente decir la verdad. Cuando usted llene aplicaciones para alivio migratorio, proporcione evidencias o testifique, usted está bajo juramento. El mentirle a un oficial del gobierno bajo juramento es un crimen y puede servir como base para que le rechacen el asilo. Si no tiene evidencias con usted, explique qué tipo de pruebas y evidencia podría conseguir en su país si tuviera la oportunidad. No se le olvide que nadie conoce sus experiencias como usted mismo. Nadie tiene la capacidad de contar su propia historia más que usted. Buena suerte. Buen video. Tenemos dos preguntas de Facebook. La primera es, ¿puede uno empezar el proceso de asilo aunque viva en México o tiene que estar en los Estados Unidos? La persona siempre para empezar el proceso de asilo tiene que estar aquí en los Estados Unidos. Uno nunca puede pedir asilo afuera de los Estados Unidos. Ok. Y la segunda pregunta que tenemos es que, bueno, Cristal, si todavía nos está viendo, esa fue su respuesta. Tiene uno que está en los Estados Unidos. Bianca nos preguntó, ¿qué puede hacer la comunidad para apoyar a personas aplicando para asilo? Esta es una de las dos cosas en las que AIR y Asylum Clinic KC, que son ellas las que están presentando hoy, nosotros trabajamos muy, ¿cómo se dice? Trabajamos juntos, todos, nos apoyamos. AIR, nosotros tenemos un programa de acompañamiento donde les damos capacitación a las personas para acompañar a los individuos a sus citas de migración, ya sea check-in de ICE o corte o cualquier cosa que tenga que ver con inmigración. Y usualmente nos juntamos con Asylum Clinic KC para poder brindar más capacitación sobre qué hacer
para asilo. So, Kathy, Claire, Leah, las invito para que digan qué más puede hacer la comunidad para ayudar a las personas que estén pasando por el proceso de asilo. Yo sé que hay muchos lugares donde dan asistencia para la comida, para la vivienda, cosas así. Como mencionamos, como mencionó Lea durante la presentación, acaba de cambiar el requisito de cuánto tiempo debes de esperar antes de ser elegible para un permiso de trabajo a 1 año entero. Entonces, esta persona llegó, dilató 6 meses para entregar su aplicación y no va a poder trabajar legalmente dentro de otro año, que son 18 meses en total, que está aquí en los Estados Unidos sin ganar un 5. So, si tienes recursos para, dónde conseguir comida, dónde recibir asistencia para la renta, dónde recibir quien me cuide mi niño para yo poder ir a trabajar, yo creo que esa ayuda es súper, súper importante. Y si estamos hablando fuera de asesoría legal, ¿no? es lo que yo entendí, pero yo creo que siempre hay falta de esos recursos para la gente que está solicitando el asilo. Sí, muchas de las cosas es también estar educados. Compartir estas presentaciones con sus familiares que ustedes saben que están pasando por el proceso de asilo y los recursos que hay. Quiero mencionar que tenemos una lista en caso de que viendo esta presentación ustedes estén pensando, bueno, quiero consultar con un abogado, nos pueden hablar a nuestro número de teléfono 913-229-6183 y les podemos proporcionar con una lista de abogados y con recursos legales donde ustedes puedan acudir. Entonces, esa es otra de las cosas, saber cuáles organizaciones, cuáles abogados en los que uno puede confiar y así poder compartir con la comunidad. Eso es lo que yo pienso. No creo que hay más preguntas. No sé si ustedes gustan agregar algo. Nada más decir gracias por interés en información importante. Siempre estamos aquí para dar información a la comunidad y contestar preguntas. Y si quieren estar en contacto con nosotros, tenemos how do you say website page? We have a website. Un sitio de web, un sitio. Si quieren encontrarnos ahí y también estar en contacto con Carla y ella puede referir su caso para una consulta si sea necesario para cualquier persona. Muy bien. Teníamos alguien más en el chat preguntando si esto estaba siendo grabado. No sé si Raiza tenía una pregunta, pero si no se siente a gusto, por favor, háblenos aquí a Air, hábleme a mí. Al rato voy a compartir en el link de Facebook el sitio web de Asylum Casey para que puedan hablar si ustedes gustan o contactarlos. Pero aquí nosotros somos un sitio de referencia para ellos. Entonces, si gusta hablarnos a nosotros y ya de ahí nos comunicamos con ellas. ¿Ok? ¿Es todo para mí? Bueno, muchas gracias. Gracias, Carla. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.